Shalom comunidad, bienvenidos a este momento de Parashá en casa. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio de la Parashá Hasinu que corresponde para esta semana. Somos la familia Nahar Carvajal, mi nombre es Joaquín. Y mi nombre es Yamil. Llegamos hace aproximadamente 18 años a la comunidad, luego de que nació nuestro hijo Jacob. Allí también nació nuestra hija Sara y hemos crecido durante este tiempo en amor al Señor, y como padres nos sentimos muy alegres de que podamos criar en la palabra a nuestros hijos también. La Parashá Hasinu significa prestado oído, es la número 53. Se encuentra en Devarim, capítulo 32, versos del 1 al 52. La Haftará se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 51. Esta lectura es un cántico que hace el rey David exaltando el poder del Señor y por haberlo librado de sus enemigos y de Saúl. La Brit Hadashah, la lectura está en Romanos, capítulo 12, versos 14 al 21. Esta lectura nos habla sobre el amor al prójimo y cómo debemos manifestar este amor. También hay dos lecturas adicionales, una en Hebreos capítulo 12, versos 28 al 29, y en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al capítulo 21, verso 27. La Parashá habla de los siguientes temas contenidos en las 7 aliyot. Primera aliyá está en los versículos 1 al 6, inicia con el cántico de Moshe, donde pone a los cielos y a la tierra como testigos de sus palabras. Recuerda que la obra del Señor es perfecta, sus caminos son justos y Él es fiel. La segunda aliyá, para los versículos 7 al 12, hace una remembranza de los días en Egipto. Recuerda cómo el Señor alimentó, sostuvo e instruyó al pueblo en el desierto, guardando a Israel como la niña de sus ojos. Tercera aliyá, versículos 13 al 18, el Eterno guía y protege al pueblo, dándole lo mejor. Sin embargo, después de que Israel recibe todas las bendiciones, abandona al Señor y se aparta de él. La cuarta aliyá, versículos 19 al 28, el Señor rechaza y oculta el rostro del pueblo, envía calamidades sobre ellos y promete dispersarlos entre las naciones. Quinta aliyá, el Señor entrega a Israel a sus enemigos, luego verá la aflicción de su pueblo y lo defenderá cuando lo vea sin fuerzas. Sexta aliyá, versículos 40 al 43, el Señor venga a sus enemigos y pide a todas las naciones alegrarse por lo que hace en favor de su pueblo y de su tierra. La última aliyá está en los versículos 44 al 52. Moshe pide tener presentes las palabras del cántico y cumplir la Torá. El Señor le permite a Moshe contemplar la tierra prometida desde el monte Nebo. Esta reflexión la hemos enfocado básicamente en tres partes. La primera parte la tomamos a partir del primer versículo de la Parashá, que se encuentra en capítulo 32, verso 1. Dice: presten oídos cielos y hablaré, y que la tierra escuche las palabras de mi boca. Vemos aquí que la Torá en este versículo utiliza la palabra hasin, prestar oído, para referirse a los cielos, y también utiliza la palabra tishma para referirse a la tierra. Con respecto a esto, los sabios indican que la diferencia entre prestar oído y escuchar radica básicamente en qué tan cerca o lejos se encuentra el receptor, la persona que escucha. En este caso, Moshe, por su nivel de espiritualidad, se dice que estaba más cerca de los cielos que de la tierra. Por esta razón, le pide a los cielos que incline su oído y a la tierra que escuche sus palabras. Podemos decir que los cielos y la tierra son testigos eternos a favor o en contra de Israel. Son testigos del pacto entre el Señor y su pueblo, los cuales también representan la naturaleza y toda la creación. Podemos decir que los cielos representan la parte espiritual y la tierra la parte material o física. Algunos comentaristas explican que Moshe, al poner como testigos a los cielos, está invocando a lo que contienen los cielos, que es a los ángeles, y al referirse a la tierra pone como testigos
a sus habitantes o al género humano. En el versículo 2 del cántico dice, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo y como lluvia abundante sobre plantas tiernas. La palabra Torá tiene como raíz la palabra yará, que también puede traducirse como lluvia. De aquí podemos deducir que Moshe está refiriéndose en este versículo a que la Torá caiga como lluvia o sirva como alimento para quienes la reciben. Entonces está invocando a un tercer testigo que es la Torá, ¿sí? Y eso lo podemos confirmar en el versículo 31, verso 26, antes de que Moshe citara el cántico, ¿sí? Donde dice, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. ¿Sí? Entonces está citando a la Torá como un tercer testigo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 10, del 10 al 11, hay una asociación entre la Torá y la lluvia, o entre la palabra del Señor y la lluvia. En este versículo del libro de Isaías, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para que la envíe. Con esto podemos ver que la Torá viene a ser un tercer testigo, aparte de los dos que menciona el cántico, que los menciona de forma explícita, que son los cielos y la tierra, ¿sí? De hecho, la Torá dice que todo debe resolverse mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. En esa medida, también el cántico, al involucrar testigos, resulta ser un juicio profético en contra de Israel. Ahora, la Torá, a su vez, genera algo interesante en nosotros, que está sustentado en las Escrituras, que es que la Torá genera en nosotros conciencia. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 20, Rav Shaul nos lo menciona. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Elohim por hacer las obras que exige la Torá. Más bien, mediante la Torá cobramos conciencia del pecado. Ahora, esa conciencia que genera la Torá en nosotros se convierte en algo en algo que testifica a favor o en contra de nosotros. Y ahí es donde la Torá viene a ser un testigo, a través de nuestra conciencia. En Romanos capítulo 2, versos 14 al 15, ¿sí? Pablo nos lo aclara también y nos lo menciona. Dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la Torá cumplen por naturaleza lo que la Torá exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la Torá. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la Torá exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los excusan y otras veces los excusan. ¿Sí? Los acusan y luego los excusan. Exacto. Entonces, aquí vemos que Rav Shaul nos está confirmando que la Torá genera en nosotros conciencia y que esa conciencia testifica a favor o en contra de nosotros. Es la manera como la Torá lo hace en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podemos resumir, ¿sí?, que existen 3 testigos. Uno que son los cielos, que contienen a los ángeles. Un segundo testigo que es la tierra, que contiene a los seres humanos. Podemos decir que es nuestro prójimo. Nuestro prójimo también testifica a favor o en contra de nosotros. Y hay un tercer testigo que es la Torá, la cual testifica a través de nuestra conciencia. Entonces, el cántico de esta parashá nos recuerda y nos invita a pedir perdón al Señor por todo aquello que no nos permita tener una conciencia tranquila.
pedir perdón a nuestro hermano, a nuestro prójimo y por todo aquello que traiga alguna acusación sobre nosotros. La Parashá Hasinu siempre la leemos en el Shabbat anterior o posterior a Yom Kippur. Para este año la lectura está, la Parashá Hasinu es posterior a Yom Kippur. Y resulta ser un momento propicio para buscar la misericordia del Señor. El cántico de esta parashá nos recuerda la historia de Israel de forma profética, el cual, si miramos hacia atrás en la línea del tiempo, es la historia, en la historia de la humanidad, vemos que efectivamente lo que está profetizado en el cántico se ha cumplido. Es un relato que también puede ser la misma historia del creyente. Según el cántico, el pecado que el Señor, al que el Señor se refiere, o el que el Señor, digamos, castiga severamente, es el pecado de la idolatría, apartarse de él. Es decir, ir tras otros dioses. Esto nos enseña que no debemos provocar el Señor a celo con dioses extraños, que también pueden ser nuestro ego, nuestro orgullo, el dinero, el trabajo, inclusive nuestros hijos, o todo aquello que pongamos como primero antes que el Señor. En este tiempo, cuando se aproxima Yom Kippur, el Señor nos recuerda de dónde nos toma, que su bendición y su palabra nos sostiene física y espiritualmente. Por tanto, debemos ser agradecidos y poner siempre nuestra confianza en Él. Mientras estemos unidos al Mashiach y a Yeshua, al amor del Señor, y le reconozcamos como nuestro Dios, siempre habrá una oportunidad de redención a pesar de la adversidad o cualquiera que sea la situación en la que estemos. El cántico termina refiriéndose precisamente a que el Señor es quien redime a su pueblo y que la redención está ligada a su poder, ¿sí? Para aquí ya entramos a la segunda parte, al segundo tema que queremos tratar de la parashá, que se refiere al poder del Señor. Para esto hemos tomado el versículo 39, ¿sí?, del capítulo 32, donde dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo a la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. En este versículo de la parashá vemos algo interesante. En la parte donde dice yo doy la muerte y devuelvo a la vida, vemos que la Torá lo cita, no lo cita de la forma natural, ¿sí?, que es nacer y luego morir. Lo está diciendo incluso de la forma sobrenatural. Está diciendo yo doy la muerte y devuelvo a la vida, causo heridas y doy sanidad. Aquí lo que dicen los sabios, a lo que este versículo se refiere, es a la resurrección, ¿sí? La resurrección viene a ser una de las mayores manifestaciones del poder del Señor. Esto lo podemos ver en Yeshua. Si Yeshua no hubiera sido resucitado, nuestra fe no tendría sentido, porque en ese caso adoraríamos un muerto, pues, lo cual a la luz de la Torá no es correcto, no estaría bien. La mayor manifestación del poder del Señor es que Yeshua fue resucitado. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 42 al 44, dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Ese texto dice que se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Aquí nos surge una pregunta: ¿a quién le ha sido dada la autoridad y ese poder de darnos la resurrección? El poder del Señor, bueno, en el capítulo 6 del libro de Yohanan, Yeshua nos aclara esto. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda
nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí Yeshua nos dice que la resurrección viene de parte de Él y que a Él le ha sido dado el poder para darnos esa resurrección. En el siguiente texto, Yeshua nos confirma que la resurrección está ligado precisamente al poder del Señor. En Marcos capítulo 12, versos 18 al 27, nos dice: entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moshe nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 murieron casados con ella? Aquí hay un planteamiento que incluso es de forma sarcástica, como lo están haciendo los saduceos. Si ellos no creen en la resurrección, están planteando un problema de la resurrección. Yeshua les responde, dice: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les explicó Yeshua: es que desconocen las escrituras y el poder de Elohim. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Esto aquí enlaza con lo que decía Pablo, que resucitan en un cuerpo espiritual. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moshe, en el pasaje sobre la zarza, cómo Elohim le dijo: yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Elohim de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Este texto nos lleva a reflexionar sobre en quién ponemos nuestra confianza, en quién creemos. Nuestra confianza debe estar puesta en Yeshua, que es nuestra roca, y Él es quien tiene la autoridad, el poder que le ha sido dado por el Señor mismo para sanar y para darnos la resurrección en el final de los tiempos. Ingresamos a la tercera parte de nuestro estudio. Mi esposa. Gracias. Bueno, nosotros desde que el pastor nos asignó la tarea, nos pidió, estábamos como muy inquietos, obviamente se sienten nervios de si vamos a dar el mensaje correcto, y habíamos hecho una división del estudio. Mi esposo es muy juicioso con el tema y desde el principio estuvo revisando y que todo nos saliera muy bien, y habíamos dividido y yo iba a dar la segunda parte, pero el Señor es perfecto y su voluntad es que reflexionemos a veces y nos pone temas para que al interior los pensemos y los analicemos para poder dar un mensaje adecuado, y es un mensaje que sobre todo nos toca al interior de nosotros, en este caso el mío, ¿sí? La parte que escogimos es del verso 35 del capítulo 32, que dice: mía es la venganza, yo pagaré, a su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y el día de su juicio se avecina. Aquí dice: mía es la venganza, yo pagaré, y lo que quiere decir es que el juicio le corresponde al Señor. Yeshua también dijo: no juzguen y no se les juzgará, perdonen y se les perdonará. Lo unimos con la Brit Hadashah sugerida, que se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 21, que hace referencia a esta palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Y nos enseña que el Señor es quien hace justicia y también nos da unas pautas de comportamiento para nuestra vida. En este tema hay un tema muy interesante en esta parte, y es lo que nos lleva a confrontarnos sobre el tema de la venganza. Obviamente hay
personas que en algún momento hacen algo que nos causa mal, ya sea en menor o en mayor proporción, y uno se llena de enojo, de ira, y claramente pues uno maldice y, y piensa, bueno, el Señor es el que va a orar por mí. Pero aquí lo que nos está invitando es, nuestro Señor Yeshua dice, bendigan a quienes les maldigan, ¿sí? ¿Qué de bueno hay en bendecir a los que nos bendigan? Si todo el tiempo estamos bendiciendo a nuestros seres amados, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero la verdadera razón de esto es que cuando nos hagan mal, nosotros tengamos la suficiente... Madurez espiritual. Sí, que tengamos el discernimiento para pedir bendición para estas personas, porque es ahí donde definitivamente el Señor nos está llamando a orar, nos está llamando a decir que la venganza es suya, pero también no es que nosotros le pidamos al Señor que si alguien nos hace mal, que si en el trabajo, donde sea, nosotros le pidamos al Señor venganza por eso, porque pues no estaríamos haciendo lo correcto. O sea, nosotros no tenemos por qué pedirle al Señor que haga justicia queriendo vengarnos de los demás. Lo que necesitamos para sanar nuestros corazones y para que las cosas sean bien es pedir que esa persona le vaya muy bien, que le llegue bendición, que lo perdonemos de corazón para que también, como dice la palabra, ellos reflexionen y se aparten, se sientan avergonzados, no porque nosotros se lo digamos, sino porque reflexionan respecto a nuestro comportamiento y hace que ellos se avergüencen, se aparten del camino del mal y reciban las bendiciones que el Señor tiene para ellos. Otra parte que dice, no se crean los únicos que saben, porque a veces cuando se sabe un tema, no solamente de la Torá, sino en el tema del trabajo, si uno quiere estar por encima de las demás personas, eso también está mal, porque eso es arrogancia. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos del Señor. Pues lo digo, no pidiendo el castigo, sino dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Es decir, tenemos que ser misericordiosos con las personas con las personas que en algún momento se han portado mal con nosotros. O sea, tenemos que demostrar siempre amabilidad, tenemos que tener un buen corazón, porque definitivamente ese es el mensaje que nos dejó Yeshua. En Mateo 5, 43 al 48, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sí? Esto es similar al texto de Rab Shaul, donde dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre los malos, sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Son palabras de Yeshua y es una invitación a ir un poco más allá. Es un proceso de maduración espiritual. Realmente estos son textos muy propicios ahora que se aproxima Yom Kippur, donde pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos ser inscritos en el libro de la vida. Nuestra reflexión, nuestra última parte de la reflexión es que nos pongamos a cuentas, tal como dice el pastor, con el Señor, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nosotros mismos también a veces tenemos cosas pendientes para sanar. Entonces este es un tiempo muy propicio para eso. Vamos a hacer una oración para terminar. Te damos gracias, Padre Santo, por este
momento que nos has permitido compartir con la comunidad. Te damos gracias porque nos has traído hasta el día de hoy. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua que bendiga siempre nuestras vidas, las de nuestros amigos, las de las personas que nos rodean. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, bendícenos y llévanos siempre por el camino del bien. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, comunidad. Era lo que queríamos compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom.